Bendiciones, 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 bendiciones. Buenos días, buenos días. En este último día del mes de julio, se fue julio, ya mañana tenemos agosto del 2025. Vendrán muchos 31 de julio, pero nunca del 2025. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por este enorme privilegio de estar nuevamente en la casa del Señor, mejor dicho, en la oficina de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, para llevar el mensaje de la palabra del Señor a los cuatro vientos, hasta donde llegue esta señal. A través de las redes sociales, damos gracias a Dios, hasta el pastor Vladimiro Monroy, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, en este, decíamos, 31 de julio del año 2025, cuando son las 10:17 aquí en el sur de California. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores que nos ven en las redes sociales, en cualquier lugar del mundo. Primeramente un saludo a los hermanos de Comunidad Cristiana, la iglesia que nos dignamos servir, dirigir, pastorear. Y gracias a todos porque siempre estamos pendientes de esa transmisión. Un saludo a mis paisanos a Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre están pendientes. Podría mencionar nombres, algunas veces lo menciono, pero de repente se me puede pasar alguno y no lo hago, amén. Pero de todas maneras un saludo muy especial, porque estamos siempre, todos los jueves. Algunas veces puede ir a ser que hay alguna excepción, porque ya se ha dado, cuando hay algún compromiso, especialmente ministerial. Pero mientras podamos estar los jueves, estaremos aquí a esta hora. Así de que, una vez más, el pastor Vladimiro Monroy, desde la periferia del centro de Los Ángeles, aquí con el mensaje de la palabra del Señor. Antes, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta bendición tan grande. Gracias, Señor, por haber amanecido con vida este día. Siempre decimos, Señor, que mientras nosotros amanecimos con vida, otros tristemente ya no están en este mundo. Algunos ya murieron, ya pasaron a la eternidad, y lo más triste, sin Dios y sin esperanza. Otros están en hospitales, ahí en condiciones muy tristes, infrahumanas, algunos con sondas por todos lados, con agujas en todas partes de su cuerpo, quién sabe qué condiciones. Otros están en la cárcel, tristemente, sin tener la libertad que todos disfrutamos, que todos necesitamos disfrutar. Pero tú y yo estamos con vida, y ese es motivo suficiente para agradecer a Dios. Así que, bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie, el ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico, el sermón número 5. Eso quiere decir de que lo comenzamos, creo que a finales de junio. Pasamos todo el mes de julio predicando sobre este tema, y ahorita viene, todavía nos corresponde la primera semana de agosto, hablando del ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico. Este es el sermón número 5. Y vamos a ir en el nombre del Señor a la palabra. De nuestra serie, el ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico, sermón 5, pero hago la salvedad, la aclaración, que el tema es un llamado a la resistencia espiritual. Un llamado a la resistencia espiritual. La serie es el ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico. Y vamos a ir a la palabra 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! Bueno, el apóstol Pablo es bien directo. Así que vamos a hablar de la necesidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero, que es de suma importancia en la vida cristiana. La falsedad o la mentira disfrazada de verdad siempre ha existido. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la Biblia, nos da el caso de Adán y Eva desde el principio. La primera mentira que el diablo usó fue engañar a Eva, decirle, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Pero lo que Dios había dicho que pueden comer de todo árbol del huerto menos de este. Y el diablo le cambió la versión a Eva.
Y ahí comenzó la primera mentira en la raza humana. Entonces, eso es muy común cuando se habla de doctrinas bíblicas, las falsas doctrinas, los falsos engaños. Y es ahí donde el pueblo de Dios necesita tener el discernimiento espiritual para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y ante todo conocimiento bíblico teológico. Porque yo he escuchado a través de los años aún pastores que no están de acuerdo con ir a estudiar a un instituto bíblico, ir a prepararse, bajo el pretexto que Dios es el que da el mensaje. Y Dios nos recuerda lo que hemos estudiado. Dios nos recuerda. Si hemos estudiado, Dios nos lo recuerda. El Espíritu Santo estará con ustedes y les recordará todas las cosas, dijo Pablo. No dice que les revelará, sino les recordará todo lo que hemos estudiado. Pero volviendo al tema, en el ámbito cristiano lo vemos siempre con falsos predicadores y maestros. Pero nuestra relación con Jesucristo, que es la verdad por excelencia, nos ayuda a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo es fácil distinguir quién está en lo correcto. Cuando vemos tantas predicaciones en la televisión, en las redes sociales, hoy más que todo en las redes sociales, y uno sabe distinguir realmente quién está diciendo la verdad y quién no. ¿Qué? Así que un día vamos a estar frente al tribunal de Cristo y ahí se va a descubrir. El mismo Señor dijo que había que dejar crecer la cizaña junto al trigo, porque no fuera que por cortar la cizaña se cortará también el trigo. O sea que todo eso siempre va a pasar. Pero esta vez vamos a ver lo que en verdad y lo que no es de acuerdo a la teología de Pablo. Pedro y Judas, hermanos de Jesús, que nos instruyen a distinguir entre los falsos maestros y predicadores, como ayudar a los débiles en la fe que no sean engañados, porque eso sucedía en los tiempos bíblicos, aun cuando la iglesia comenzaba. Hoy la iglesia tiene alrededor de 2000 años, pero en los tiempos bíblicos, después de Cristo, la iglesia está tal vez 30 años, qué sé yo, no tenía las bases suficientes. Y ahí venían las falsas doctrinas, los falsos engañadores, a querer confundir a los hermanos. Y de ahí las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, también Pedro, también, amén. Así de que, bueno, pues damos gracias a Dios en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda la adoración y la gloria. Este sermón se divide en 6 puntos. Primero, la realidad que el cristiano se enfrenta. 2, la advertencia de Pedro. 3, la descripción de Judas con respecto a los falsos maestros. 4, cuando hablamos de Judas, estamos hablando no de Judas Iscariote, sino Judas el hermano de Jesús. El juicio que enfrentan los falsos maestros. 5, el llamado a perseverar en la fe. Y 6, el mandato a fortalecer la fe en los débiles. De eso vamos a estar hablando en este tiempo, abordando estos 6 puntos. Y comenzamos con el primero, la realidad a la que el cristiano se enfrenta. Y mire lo que dice aquí la palabra en 1 Timoteo 3, 1 al 5, Pablo le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Qué bonito eso. Decía uno de estos días que a veces nos ha tocado estar con gente creyente, gente que canta, gente que habla bonito, tanta cosa. Y cuando uno siente ya están comiendo, ni siquiera hay aquella reverencia de orar a Dios, decir gracias a Dios por la comida. Pero qué bueno que ayer a la tarde estuve cenando con un hermano de la iglesia, un anciano. Me voy a referir al hermano Rubén Morales. Y el hermano, ni siquiera yo había empezado y él ya estaba orando. Él ya estaba orando por la comida. Y eso es bueno.
Hay comidas que a veces, a mí me ha tocado, a nosotros nos ha tocado comer unas comidas que tal vez están mal cocinadas, tal vez la persona no la supo cocinar o qué sé yo, pero con acción de gracias, si oramos por esa comida, no nos va a hacer daño, no nos hace daño, amén. Porque cada quien en su cultura. Y eso sucede, como dije, y recientemente hablaba con alguien que quiere estar en el ministerio, darle ese consejo. Porque uno llega a un lugar y la gente se ha preparado, se ha esforzado para cocinarle al siervo de Dios. Y de repente el siervo de Dios le hace desprecios a la comida y dice, no, esa comida no, la deja por allá a un ladito, toda la cosa. ¿Cómo se puede sentir esa persona? ¿Cómo se puede sentir? Y queremos ganarlo para Cristo, y de esa manera no lo vamos a ganar para Cristo. Entonces, si oramos por la comida y la bendecimos, no nos va a hacer daño, en el nombre de Jesús. Así que es posible que Pablo lo haya recibido en revelación o que haya sido por inspiración mientras escribía. Pero él advierte sobre el peligro de espíritus engañadores a través de personas que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es conciencia cauterizada? Cuando la conciencia se ha endurecido tanto que ya no siente. La conciencia se volvió como una piedra. Eso es cauterizar la conciencia. Y entonces personas que tienen cauterizar la conciencia, personas que actuarían en total contraposición a las enseñanzas de Dios, confundiendo la mente de los nuevos creyentes. Dije recién convertidos porque la iglesia empezaba. Si hoy nos cuesta con 2000 años que tiene la iglesia y con todo lo que hemos aprendido de la palabra, nos cuesta lidiar contra las falsas enseñanzas, cuanto más en aquellos tiempos. Pero Pablo dice, todo lo creado por Dios es bueno para sus hijos y debe hacerse siempre con acción de gracias. Así que no, esto yo no lo como porque eso no me gusta, que esto, lo otro. ¿Y qué pasa si nos tocaría, le digo a los hermanos en ocasiones, si nos toca ir por la India? Allá donde la vaca es sagrada y se comen las ratas. Es un ejemplo, ¿no? ¿Okay? Es un ejemplo. Una ratona ahí bien frita ahí con verduras y tanta cosa. Entonces, y la vaca es sagrada, esa no se la comen. Entonces, son culturas. Y los cristianos, especialmente los que servimos al Señor, tenemos que entender eso. Y tener yo recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado, teníamos un compañero de Amos, coreano, que era pastor, tenía muchas iglesias aquí por el Caribe. Y un día pues salimos a comer, por cierto, un día cada estudiante invitaba, esa vez me tocó invitar a mí. Y pues lo común, por lo práctico, por lo rápido, yo ordené pupusas. Había que llamar unos 10, 15 minutos antes, media hora antes, para cuando llegaran ya estuvieran preparadas, porque el tiempo era muy limitado. Y pues habían algunas personas, algunos ministros, estudiantes también ahí, adventistas, que cuando vieron las pupusas, que eran revueltas, entonces dijeron, no, eso no comemos nosotros. Y yo me sentí, porque en los apuros yo no consideré eso, no pensé. Y Amor dice, yo me lo como porque yo tengo estómago misionero, dijo, y se pasó todas las pupusas y los otros no comieron. Entonces, cuando todo lo hacemos en acción de gracias y ante todo, sí tenemos un espíritu misionero. Bueno, el segundo punto, la advertencia de Pedro. Pero hubo, dice Pedro, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso dice Pedro en segunda carta, capítulo 2, verso 1 al 3. Así que al igual que hoy en tiempos de Pedro, hombres de Dios también habían falsos profetas y maestros.
y aparentaban enseñar, pero introducían con sutileza las falsas doctrinas, con sutileza. Algo como está sucediendo ahorita en mi país, tristemente, ¿no? Esa es una de las luchas de los maestros también. No es solamente lo que se dice, sino que están luchando contra la ideología de género, porque se ha visto cómo están introduciendo sutilmente todo eso, la ideología de género. El otro día publicamos un video donde la misma maestra mostraron los libros, y no son libros del gobierno anterior, porque la excusa es que esos libros ya estaban, pero ahí estaban, dice, impresión 2025. Eso de que lo oso se convirtió en osa y tanta cosa. Pues esa sutileza. Y así es como entran las falsas doctrinas, con sutileza, subliminalmente. Se trataba de personas que parecían hablar con verdad, porque actuaban piadosamente. Pedro dice que estas personas en su momento Dios derramará su ira sobre ellos por la dureza de su corazón. Así de que yo creo que como siervos de Dios debemos pedir al Señor constantemente el discernimiento espiritual para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. No se trata de llenar las iglesias, los templos. Claro, ¿quién no quiere tener una iglesia grande? ¿Quién no quiere tener un templo abarrotado de gente? ¿Quién no lo quiere hacer? Pero permitiendo muchas cosas o dejando pasar doctrinas falsas, no se trata de eso. ¿Okay? Queremos iglesias grandes, pero también iglesias saludables. Muy bien, el tercer punto dice la descripción de Judas con respecto a los falsos maestros. Y Judas dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro por el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, dice Judas, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoño sin fruto, 2 veces muertos desarraigados. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, dice Judas, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mire qué duro es Judas, hermano de Jesús. No estoy hablando de Judas Iscariote, ¿no? Mire qué directo. Algunas veces nosotros los pastores tenemos eso, que tenemos que predicar con sabiduría, porque se van a lastimar los hermanos, que se van a sentir los hermanos. Pero mire, esto está directo, ¿ok? Entonces, así que eso lo dice Judas capítulo 1, versos 8 al 13. Entonces, de acuerdo a Judas, estos hombres no solo rechazaron a las autoridades de Dios, sino a Dios mismo. Rechazaban a las autoridades, hablando de los pastores, de los ministros. Siguieron el ejemplo de Caín, de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré, quienes se los tragó la tierra en su rebelión contra Moisés, según Números 16, y eso es una historia muy conocida, cuando Coré se rebeló contra Moisés. Y dijeron que no solamente por Moisés habla, también habla por nosotros. Y dice que se los tragó la tierra. Al principio la iglesia se practicaban fiestas para comer y disfrutar en comunidad, llamadas fiestas de amor, ágapes. Y Judas dice que son nubes sin agua y sin ningún fundamento, a quienes no vale la pena ni siquiera oírles. Al igual que hoy en que el hombre quiere regirse por el mismo alimento, su ego, usaron sus propios conocimientos para corromperse a sí mismos. Para ellos está del todo reservada la condenación y la vergüenza eterna. Tremendo. Está reservada la condenación y la vergüenza eterna. Así que, de nuevo, pidámosle al Señor sabiduría para que nos dé la guianza, el discernimiento espiritual, para poder distinguir entre lo falso y lo verdadero. Porque un día, como pastores, vamos a dar cuenta delante de Dios de las almas que Dios puso a nuestro cuidado. Un día vamos a dar cuenta delante de Dios de todas aquellas personas que pasaron, que están en la iglesia o que han pasado por la iglesia, que mientras han estado con nosotros tuvimos que haberles predicado la palabra correcta. La palabra según el Espíritu Santo la inspira. ¿Sí?
Decía, no se trata de llenar templos. Claro, ¿quién no quiere tener un templo grande, lleno, abarrotado de gente? Pero no se trata de eso, sino de predicar la verdad. La verdad y más que la verdad. El cuarto punto, el juicio que enfrentarán los falsos maestros. Y dice, de estos también profetizó Enoc, sigue siendo Judas, capítulo 1, verso 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio con todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y de ahí todas las cosas duras que los pecadores impíos habrán hablado contra él. Son estas murmuraciones, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas falsas, infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, para sacar provecho. O sea, ese es el punto, ¿no? El libro de Enoc no figura en el texto sagrado, pero siempre ha sido respetado teológicamente. Y se dice que Noé lo preservó en el arca y que también era leído en tiempos de los apóstoles. Enoc profetizó severos juicios por actuar siempre impíamente, que los tergiversaban todo. Y Pablo ya en 2 Timoteo capítulo 4 versos 3 al 4 dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y si hay gente que quiere escuchar lo que le conviene. Y si los ministros del Señor, los pastores, nos dedicamos a enseñar lo que la gente quiere oír, entonces ya estamos fuera de orden. No se trata de enseñar lo que la gente quiere oír, ¿okay? Sino lo que el Espíritu Santo quiere que la gente escuche, que la gente oiga. Y bien, el quinto punto, Judas capítulo 1, 19 al 21. Estos son los que causan divisiones, dice Pablo, dice Judas. Los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas capítulo 1, versos 19 al 21. Así que obviamente eran carentes de toda espiritualidad, nada que ver con Dios. En todas las congregaciones pasa eso. En todas las iglesias pasa eso. Quedan hermanos con esa elocuencia, con esa forma, los hemos visto, los hemos tenido, que se ganan a la gente fácilmente, ¿okay? Con sus falsas enseñanzas. Siempre, siempre, siempre. Y es ahí donde, pues obviamente el pastor o la autoridad de la iglesia tiene que tener ese cuidado también especial. Y estos eran carentes de toda espiritualidad, que no tenían nada que ver con Dios. Al igual que nuestra cultura, cuya filosofía es el sentirse bien, porque eso se trata. Hoy vivimos en la era posmodernista. El posmodernismo dice que hay que hacer todo lo que según nos sintamos bien. El asunto es que la gente se sienta bien. Que la gente se sienta bien, hacer todo lo que la gente se sienta bien. Pero no se trata de que la gente se sienta bien en todo, ¿verdad? Y ese es el posmodernismo. Muera la razón y vive el sentimiento. Eso es lo que enseña el posmodernismo. Muera la razón y viva el sentimiento. Entonces, ya no es lo que es razonable, sino cómo la gente se siente. No se trata de eso. Se trata de predicar la palabra, se trata de predicar la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, estos enseñaban todo lo contrario que la iglesia necesita. Hombres y mujeres fieles de Dios. La iglesia necesita gente que ame la obra de Dios y que en todo dependa de Dios. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que amar la obra del Señor y en todo depender del Señor. En todo. No se trata de... Algunos dicen, yo obtengo porque trabajo. No. Trabajas porque Dios es el que te da la vida, Dios te da la fuerza. Si
este día hubieras amanecido con una fiebre tremenda, ¿acaso puedes ir a trabajar? Por eso es que como cristianos nuestro deber es agradecer a Dios todos los días por el día que está amaneciendo, porque mientras otros, dije al principio, ya no están en este mundo. En la noche, antes de dormir, encomendarnos a Dios también para que Dios nos guarde, porque ya dormidos puede pasar cualquier cosa. Pero que el Señor esté siempre pendiente de sus hijos. Y que nosotros tengamos esa reverencia. Hemos aconsejado a padres de familia que antes de ir a dormir, oren por los hijos, los pongan en las manos del Señor, leen algún pasaje bíblico, tantos cantos cristianos antes de ir a dormir, especialmente a los niños. Aleluya. Que cuando los niños salen para la escuela al día siguiente, encomendarlos a Dios, orar por ellos, creyendo que el ángel de Jehová va delante de ellos y los defiende. Eso es todo. Y si nosotros hacemos eso, nuestros hijos, por eso instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces lo hemos visto a través de la vida cristiana, cómo nuestros hijos tal vez no son lo que quisiéramos, no son lo que esperábamos, pero le siguen sirviendo al Señor, y eso es lo bueno. Yo en lo personal, yo digo que tal vez mis hijos no llenaron las expectativas que yo hubiera querido, pero al menos hasta este momento no me han puesto en vergüenzas, en escándalos, como sucede en otros casos. ¿Por qué? Porque se les enseñó desde el principio, los principios bíblicos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El último punto de este sermón o de este estudio bíblico, el mandato a fortalecer la fe de los débiles. Y miren lo que dice siempre Judas, capítulo 1, 22 al 25. Algunos que dudan, convéncelos. O sea, si hay unos que tienen duda, hay que convencerlos. Otros salvad, arrebatándoles del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo con la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que entonces, en todo tiempo hay gente débil de espíritu, a quienes hay que tratar con amor, usando el verdadero discernimiento a la luz del Espíritu Santo, y saber cuándo consolar y reprender. La misión del cristiano es brindar en todo amor y luchar para que todos conozcan la verdad. Y esa es nuestra misión. Orar, luchar, brindar, para que todos los hermanos conozcamos la verdad. Dije hace un rato que un día vamos a dar cuenta delante de Dios de las almas que Dios puso a nuestro cuidado. Entonces, por eso es de que el Señor cuida de su iglesia, cuida de su obra. Dice que somos su especial tesoro, que nos ve como la niña a sus ojos. Entonces, todas las mañanas, y ahorita con todo lo que ha estado pasando, más que todo en California, nuestra oración, Señor, protege a fulano, protege a su mengano, digo por nombres, guárdalos en sus trabajos, en sus salidas o entradas. Ve con ellos, Señor, siempre estamos orando. Entonces debemos velar por ellos como a nosotros mismos, en aras de su crecimiento espiritual. Porque alguien también se preocupó en algún tiempo por nosotros. Nosotros también llegamos un día a los pies de Cristo, y hubo pastores que nos cuidaron, que oraron, que ayunaron, que nos enseñaron, que nos discipularon, conforme a la palabra del Señor. Así que en conclusión, Pablo advierte a Timoteo del peligro de las falsas doctrinas que prohibirían casarse y abstenerse de comidas que Dios ha dejado para nuestra salud. Pedro, por su parte, advierte de falsos profetas y maestros que trataban de introducir falsas enseñanzas a los creyentes recién convertidos. Y Judas va más allá, él los compara con árboles desarraigados, sin raíces, es decir, sin nada de raíz y fundamento. Y lo terrible de los juicios que enfrentarían, e impulsa a la iglesia a edificarse en la verdadera fe. Y también manda a cuidar a los débiles que dudan y a refugiarse en el único y sabio Dios, nuestro Salvador, Señor. Así que hemos visto, por ejemplo,
hablando de Pablo, hemos visto en esta vez de Pedro y también de Judas. Y todos los tres enfocados en la salud espiritual de la congregación, en la salud espiritual del pueblo de Dios. Así que eso ha sido esta mañana la palabra del Señor que hemos traído para escucharla, para aprender. Dije que al principio que el tema de este sermón es un llamado a la resistencia espiritual. Un llamado a la resistencia espiritual. El sermón número de la serie, el ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico, sermón número 5. La semana pasada habíamos hablado de Pablo y su lucha espiritual. Y hablamos de las apostasías, de todos aquellos que sucedían, de la muchacha divina que tenía pero ella buenas ganancias a sus amos y que Pablo la liberó en el nombre de Jesús, de aquel también brujo que quería imitarles también, eso hablamos, amén. También hablamos de Lidia, la vendedora de púrpura, y cuando traía los libros, cuando los que se convertían a Cristo, hechiceros, brujos, traían los libros a los pies de Pablo, de los apóstoles, y los quemaban. Entonces, cuando Dios transforma, cuando Dios cambia, no es un cambio a la mitad, es un cambio completo. Porque dice la palabra que en Dios somos nuevas criaturas, nuevas criaturas. Muy bien, ha sido esto esta mañana, ha sido un privilegio. Damos gracias a Dios por las personas que nos han estado, que están pendientes. Antes de eso vamos a ver las personas que se han conectado con nosotros en esta mañana. El primero que vi fue nuestro Giovanni Monroy, nuestro sobrino. También hay otras dos personas aquí, a ver quién más. Sonia Pineda, siempre ya días que no miramos, hermana Sonia, bendiciones hermana Sonia, Dios me la bendiga grandemente. Y aquí tenemos Brian Pinto, Dios bendiga a Brian Pinto, Nona Cruz Garay. Te seguimos animando, hermana, a venir a la iglesia. Dios tiene cuidado de nosotros. Creamos que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Muy bien, así que damos gracias a Dios en esta hora. Esperamos estos videos, estas transmisiones, ahí quedan grabadas en el www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, en la sección de videos, y también en YouTube bajo Vladimiro Monroy Iglesia Comunidad Cristiana. Así que si tú no pudiste o usted no pudo ver el video o ver la transmisión en este momento, pues ahí quedan grabados, www.iglesiacomunidadcristiana.org. Muy bien, ahí está en el Facebook. Alrededor de un mes más o menos tardan las predicaciones, los sermones ahora los borran pues de un mes, pero por lo menos tienen un mes para revisarlos. Así que la hermana Sonia dice, así es, por su misericordia estamos de pie, gracias al Señor Jesús. Muy bien, vamos a estar orando entonces en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra y pedimos, Señor, que si alguna persona en este momento siente en su corazón entregarse a ti, donde quiera que estés, no importa dónde te encuentres, en la ciudad, en el pueblo, en la aldea, en la montaña, pero estás escuchando esta palabra, ahí con tu teléfono, celular, tableta, lo que sea, pero sientes en tu corazón entregar tu vida a Jesús. Todo lo que tienes que hacer es decir, Señor, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón, hazme tu hijo. Repito, no tienes que ir al Google, no tienes que ir a buscar palabras elocuentes. Siempre que lo digas de corazón, tu vida estará dando un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma. Todo lo que tienes que hacer es buscar una congregación donde crecer, donde te enseñen la palabra, te doctrinen, te disipulen conforme a la Biblia. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos mencionar alguna organización, denominaciones donde puedas asistir, congregarte, pero no te quedes ahí. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21 igual, WALL. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores vienen a estudiar con nosotros.
Así de que agradecemos a Dios por todas tus bendiciones. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, gracias por las personas que han escuchado esta palabra. Gracias por las personas que por fe, Señor, se están entregando a ti o lo van a hacer, Señor. Te pedimos una bendición especial sobre sus vidas, proveerles un templo, una iglesia, una congregación donde puedan crecer y desarrollarse, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Muy bien, dije al principio un saludo a todos, las personas que se conectaron: Giovanni Monroy, Brian Pinto, Cruz Garay, Sonia Pineda. Bendiciones, amén, amén. Y nos vemos hasta la próxima. Nuestra próxima transmisión será el domingo del templo a eso del mediodía. Bendiciones y hasta la próxima.